Mi hijo de 5 años volvió empapado y asustado, porque mi marido lo obligó a salir en la tormenta para comprar antiinflamatorio para el perro de su examante. El estruendo de la puerta me sacó del sueño profundo. La lluvia azotaba con furia las ventanas mientras yo saltaba del sofá. Eran las 11 de la noche y la tormenta había empeorado. Al abrir, encontré a Mateo completamente empapado, temblando violentamente, con los labios amoratados y una pequeña bolsa de farmacia aplastada en su puño. «Mateo, Dios santo», lo arrastré adentro mientras un rayo iluminaba su rostro pálido y sus ojos desorbitados por el terror. «Mamá», tartamudeó con voz casi inaudible. «Lo traje». Lo cargué hacia el baño mientras arrancaba su ropa mojada. Tenía raspones en las rodillas y codos, y un moretón comenzaba a formarse en su mejilla derecha. «¿Dónde está tu padre? ¿Quién te hizo esto?», pregunté mientras envolvía su cuerpo helado en toallas. Papá me dejó en la farmacia». Su cuerpo se sacudía en espasmos violentos. «Dijo que fuera valiente y comprara la medicina para Pelusa». «¿Qué? ¿Te dejó solo en la farmacia?». Mi sangre hervía mientras frotaba sus brazos tratando de calentarlo. Un trueno retumbó y Mateo se encogió, escondiendo su cara contra mi pecho. «Papá dijo que si no traía la medicina, Pelusa se iba a morir y sería mi culpa». «¿Quién diablos es Pelusa?». «El perrito de Luisa. Papá dijo que es un secreto, que tú no sabías porque te enojarías con él». La rabia me nubló la vista. «¿Cómo llegaste a casa, Mateo?». Caminando. La señora de la farmacia no quería darme la medicina porque soy chiquito, pero le dije que era una emergencia. Se apartó para mostrarme la bolsa empapada. «Lo logré, mamá». El orgullo en su voz casi me parte el alma. Pero me caí cuando un carro pasó muy rápido y me salpicó. Y luego vino un perro grande que me asustó y corrí mucho. Sus dientes castañeteaban. «¿Pelusa va a estar bien, mamá?». Mi teléfono vibró. Era Eduardo. «¿Mateo llegó? ¿Trajo el medicamento?». «Eres un maldito monstruo», grité sin poder contenerme. «Mandaste a tu hijo de 5 años solo en una tormenta». «Baja la voz, Carolina. No es para tanto. Fueron solo unas cuadras y... Está helado. Está herido. Un auto casi lo atropella. Un perro lo persiguió. ¿Y todo para qué? ¿Para el perro de tu amante?». La línea quedó en silencio unos segundos. «No es lo que piensas. Luisa es una compañera del trabajo que... Mateo me lo contó todo. Le dijiste que era un secreto que yo no podía saber». «¿Desde cuándo, Eduardo? ¿Desde cuándo? Dame la medicina y hablamos después. ¿Estás con ella ahora? ¿Verdad? Pusiste en peligro a nuestro hijo por tu amante y su perro. Estás histérica. El niño está bien. No vuelvas a esta casa, Eduardo. Si pones un pie aquí, llamo a la policía. Es mi casa también. Y necesito esa medicina». El timbre sonó. Mateo, ya en pijama y envuelto en mantas, se encogió en el sofá. «¿Es papá? No quiero verlo, mamá. Me dijo que me quedara callado, que era nuestro secreto de hombres». Abrí la puerta con la cadena puesta. Eduardo estaba empapado, con el pelo pegado a la frente y una expresión desencajada. «Dame la medicina, Carolina. Vete al infierno. Si no me la das, derribo esta puerta». «Inténtalo y te juro que llamo a la policía». Expuse a mi hijo al peligro. Tengo todas las pruebas que necesito. La mirada de Eduardo cambió. Por primera vez vi miedo en sus ojos. «Carolina, no es lo que parece. Luisa es...». Un auto frenó bruscamente frente a nuestra casa. Una mujer elegante bajó corriendo, protegiéndose de la lluvia. «Eduardo, ¿la conseguiste?». «Pelusa está cada vez peor. El veterinario está esperando». La sangre me hirvió cuando vi a Eduardo volverse hacia ella con más preocupación de la que había mostrado por su propio hijo. «Tu perro puede morirse, Luisa. No me importa. Casi matas a mi hijo por un maldito antiinflamatorio», grité desde la puerta, lanzándole la medicina empapada a los pies. La mujer me miró confundida, luego a Eduardo. «¿Qué está pasando? ¿De qué habla?». «Nada, Luisa. Carolina está exagerando. Mateo solo fue a la farmacia a comprar. ¿Mandaste a tu hijo pequeño solo en esta tormenta?». La mujer retrocedió horrorizada. «No entiendes. Pelusa podría morir si...». «Es un niño, Eduardo. Un niño». Luisa recogió la medicina del suelo. «Esto es enfermizo. No quiero volver a verte». Cuando arrancó el auto, Eduardo se volvió hacia mí con furia. «Mira lo que hiciste». «No, Eduardo. Mira lo que tú hiciste. Acabas de perder a tu familia por un perro». Cerré la puerta. Mientras consolaba a Mateo, todavía temblando de miedo y frío, supe que esta noche había cambiado nuestras vidas para siempre. La noche fue interminable. Mateo desarrolló fiebre alta y no paraba de temblar. A las 3 de la madrugada, decidí llevarlo a emergencias.
La tormenta continuaba con furia mientras conducía con los nudillos blancos de apretar el volante. Eduardo llamó 12 veces, pero no contesté ninguna. Ya no existía para mí. Tiene principios de hipotermia y una infección en la rodilla por la caída, explicó el médico después de examinar a Mateo. ¿Cómo dijo que ocurrió esto? Respiré hondo. Su padre lo mandó solo a la farmacia durante la tormenta. El médico levantó la mirada de su expediente. ¿Solo? ¿Con esta tormenta? ¿A un niño de 5 años? Para comprar medicinas para el perro de su amante, añadí con amargura. El rostro del doctor se endureció. Señora, esto es maltrato infantil. Debo reportarlo a servicios sociales. Lo entiendo. Haga lo que tenga que hacer. Mientras Mateo dormía con antibióticos intravenosos, el médico me presentó a una trabajadora social. Carmen era una mujer de unos 50 años con expresión compasiva, pero firme. Necesito que me cuente exactamente qué pasó, dijo mientras sacaba una grabadora. Le narré todo, cómo Eduardo había estado distante últimamente, cómo esa noche dijo que llevaría a Mateo por un helado, solo para usar a nuestro hijo como mensajero para su amante. Mientras hablaba, recordé otras señales que había ignorado, llamadas a escondidas, llegadas tarde, perfume diferente en su ropa. ¿Es la primera vez que expone a su hijo al peligro?, preguntó Carmen. De esta manera sí. Pero, ahora que lo pienso, ha habido otros incidentes. Recordé cuando Eduardo llevó a Mateo a pescar y lo dejó solo en el muelle mientras él compraba carnada, regresando casi una hora después. O cuando lo olvidó en el centro comercial porque estaba distraído. Siempre tuve la sensación de que algo no encajaba, pero Eduardo siempre tenía explicaciones convincentes. A las 7 de la mañana, mientras amanecía, Eduardo apareció en el hospital. Tenía el rostro demacrado y olía a alcohol. ¿Cómo está Mateo?, preguntó sin atreverse a mirarme a los ojos. Tiene hipotermia e infección. Los médicos han contactado a servicios sociales. Su rostro palideció. ¿Qué? No puedes hacer eso. Perderé mi trabajo en el juzgado, mi reputación. ¿Tu reputación? ¿Es lo único que te importa? Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila, considerando la furia que sentía. Pudiste matar a tu hijo, Eduardo. Fue un error de juicio. Estaba desesperado. ¿Por el perro de tu amante? Luisa no es mi amante, contestó demasiado rápido. Es mi colega. ¿Y por eso me ocultabas tu relación con ella? ¿Por eso usabas a nuestro hijo como mensajero secreto? Eduardo se dejó caer en una silla. Todo se complicó. Luisa es la nueva jueza de familia. Si se descubre nuestra relación, serías tan hipócrita como siempre, completé. El gran juez de familia Eduardo Montero, predicando valores mientras engaña a su esposa y pone en peligro a su hijo. Carolina, podemos arreglar esto. No involucres a las autoridades. Piensa en mi carrera. ¿Cómo tú pensaste en Mateo anoche? Carmen apareció en ese momento y reconoció a Eduardo de inmediato. ¿Juez Montero? ¿Usted es el padre? Eduardo se puso rígido. Carmen, hay un malentendido. Mi esposa está alterada y... Su hijo está hospitalizado con hipotermia porque lo mandó solo a la farmacia en medio de una tormenta, interrumpió Carmen. Las cámaras de seguridad de la farmacia confirman la historia. El farmacéutico ya ha dado su declaración. El color abandonó el rostro de Eduardo. Su teléfono sonó en ese momento. La pantalla mostró claramente el nombre. Luisa. Lo ignoró, pero ya era tarde. Carmen lo había visto. ¿La jueza Luisa Paredes?, preguntó con incredulidad. ¿Estaba con ella anoche mientras su hijo caminaba solo en la tormenta? Mateo despertó en ese momento, tosiendo fuertemente. Al ver a su padre, su pequeño cuerpo se tensó. «Papi, ¿Pelusa está bien?», preguntó con voz débil. Eduardo no supo qué responder. Carmen observaba todo, tomando notas. «Necesito hablar con Mateo a solas», dijo Carmen. «Señor Montero, lo contactaré más tarde para tomar su declaración formal. No puedes interrogar a mi hijo sin mi autorización». Eduardo levantó la voz, olvidando momentáneamente que ya no estaba en su tribunal. «Señor Montero, estamos investigando un posible caso de negligencia infantil, y como juez de familia, usted sabe perfectamente cuáles son los protocolos». Carmen fue inflexible. «Le sugiero que busque representación legal». Cuando Eduardo salió furioso, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. «Si me hundes, nos hundimos juntos. Recuerda quién tiene el poder en esta ciudad». A mediodía recibí otro golpe. La directora del Jardín de Infantes de Mateo me llamó. «Señora Montero, hay algo que debe saber. No es la primera vez que su esposo pone en riesgo a Mateo». Me contó que Eduardo a veces olvidaba recoger a Mateo.
En una ocasión, lo dejó esperando 2 horas bajo el sol, porque estaba en una reunión importante. La directora había documentado cada incidente, preocupada por el patrón. ¿Por qué no me lo dijo antes?, pregunté con un nudo en la garganta. Su esposo nos amenazó con demandas. Como juez de familia, todos le temían. Hizo una pausa. Y Mateo nos rogaba que no le dijéramos nada porque papá se enojaría mucho. Esa tarde, mientras Mateo dormía recuperándose, recibí otra visita inesperada. Luisa Paredes, impecablemente vestida, estaba en la puerta del hospital. «Necesito hablar con usted», dijo con voz tensa. «No tenemos nada de qué hablar. Por favor, no soy lo que usted piensa». Reticente, acepté verla en la cafetería. Su rostro tenía la misma expresión horrorizada de la noche anterior. «Nunca supe que Eduardo era casado», comenzó. «Me dijo que era divorciado y que su ex esposa le negaba ver a su hijo». Su voz temblaba. Por eso cuando mencionó que tendría a Mateo anoche, me alegré. Pensé que finalmente había conseguido tiempo con su hijo. ¿Y enviar a un niño pequeño solo en una tormenta te pareció normal? No podía evitar mi tono mordaz. Jamás supe que mandó al niño solo. Me dijo que había dejado a Mateo con un vecino mientras iba a la farmacia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando vi al niño empapado en la puerta de tu casa, entendí todo. Eduardo me ha estado mintiendo durante meses. Me mostró mensajes donde Eduardo se quejaba de mí, describiéndome como una madre controladora que lo alejaba de su hijo. Le había construido una realidad alternativa, donde él era la víctima. «He puesto mi renuncia esta mañana», continuó. «No puedo seguir como jueza después de esto, y quiero que sepa que testificaré contra Eduardo. Lo que hizo es imperdonable». Cuando regresé a la habitación de Mateo, Eduardo me esperaba con su abogado. Su expresión era una mezcla de furia y pánico. «Si sigues adelante con esto, te destruiré», amenazó en voz baja. «Tengo amigos en todas partes. Te quitaré a Mateo». «Eso nunca pasará», respondí. «No después de lo que hiciste. ¿Quieres apostar?» Su sonrisa era escalofriante. «Un juez siempre gana, Carolina. Siempre». Las siguientes semanas fueron un infierno legal. Eduardo, utilizando sus conexiones en el sistema judicial, consiguió que el caso de negligencia fuera desestimado por falta de pruebas concluyentes y solicitó la custodia completa de Mateo, alegando que yo era inestable emocionalmente. «¿Cómo puede hacer esto?», le pregunté a mi abogada, Daniela, mientras leía la solicitud de custodia. «Hay testigos, informes médicos, incluso la declaración de Luisa. Eduardo tiene amigos poderosos», explicó ella con expresión sombría. «Ha manipulado el sistema durante años. Para muchos jueces, su palabra vale más que la evidencia». Mateo seguía teniendo pesadillas. Cada vez que llovía, se escondía bajo la cama, temblando. El psicólogo infantil diagnosticó estrés postraumático. «Papá me va a llevar a vivir con él», me dijo una noche, abrazando su oso de peluche con fuerza. «Me dijo que tú estás loca y que los jueces le darán la razón». «¿Cuándo te dijo eso?», pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Cuando vino a mi escuela ayer». Mi estómago dio un vuelco. Eduardo tenía prohibido acercarse a Mateo sin supervisión mientras durara la investigación. ¿Entró a la escuela? Mateo asintió. La directora no quería dejarlo, pero él le mostró un papel y dijo que era un juez. Me llevó al patio y me dijo que pronto viviría con él y con Luisa. Llamé inmediatamente a Daniela, quien presentó una denuncia por violación de la orden de restricción. Pero el daño ya estaba hecho. Eduardo había aterrorizado a nuestro hijo. «Necesito más pruebas», insistió Daniela. «Algo que ni siquiera sus amigos puedan ignorar». Decidí investigar por mi cuenta. Revisé el estudio de Eduardo en busca de cualquier cosa que pudiera usar en su contra. En el fondo de un cajón encontré un sobre con fotografías antiguas. Eduardo con otra mujer, con otro niño. En el dorso de una foto leí, Eduardo y Miguel, 7 años. La fecha indicaba que era de 5 años atrás. Confundida, seguí buscando. Encontré cartas amenazantes de un abogado exigiendo pensión alimenticia para su hijo Miguel. Eduardo había estado ocultando la existencia de otro hijo. Cuando confronté a Daniela con mi descubrimiento, su expresión cambió. «Esto es exactamente lo que necesitamos. Si Eduardo ha estado ocultando a un hijo y negándole manutención, su imagen de padre ejemplar se desmoronará». Pero Eduardo se adelantó. De alguna manera, supo que había descubierto su secreto. Al día siguiente, la policía apareció en mi puerta con una orden de arresto por manipulación de evidencia y allanamiento de propiedad privada. «Esto es absurdo», se grité mientras me esposaban. «Es mi casa también, señora. Tenemos una declaración firmada de su esposo afirmando que ustedes están separados desde hace meses y que entró ilegalmente a su residencia».
Pasé 2 noches en una celda. Eduardo había manipulado todo para que pareciera una delincuente. Cuando finalmente salí bajo fianza, descubrí que había conseguido una orden temporal para llevarse a Mateo. Desesperada, conduje hasta la casa de mis padres, donde Eduardo había dejado a Mateo. Mi hijo corrió hacia mí llorando. «Mami, no quiero ir con papá. Dice cosas malas de ti». Mi madre me apartó. «Carolina, debes tener cuidado. Eduardo vino con policías y documentos legales. Dijo que podrías perder la custodia definitivamente si interfiero». «Mamá, casi mata a Mateo. Lo envió solo en una tormenta para comprar medicinas para el perro de su amante». «Lo sé, hija, pero es un juez. Tiene todo el poder legal». Esa misma tarde recibí la visita inesperada de una mujer que se presentó como Sandra Rojas. Su rostro me resultaba familiar. «Soy la madre de Miguel», dijo, el otro hijo de Eduardo. La invité a pasar, sintiendo que finalmente tendría respuestas. «Eduardo me abandonó cuando estaba embarazada», comenzó. «Durante años se negó a reconocer a Miguel, hasta que lo obligué con una prueba de ADN. Aún así, apenas pagaba lo mínimo de manutención, siempre tarde». Sandra sacó un sobre con documentos. «He sabido lo que está pasando por las noticias. Eduardo está haciendo contigo lo mismo que hizo conmigo. Usar el sistema legal para intimidarte y apartarte de tu hijo». Los documentos eran demoledores. Pruebas de que Eduardo había falseado sus ingresos para pagar menos manutención. Correos donde amenazaba a Sandra si hablaba de su relación. Incluso pruebas de que había sobornado a funcionarios para retrasar los procesos de paternidad. «¿Por qué me ayudas?», pregunté, abrumada por tanta información. «Porque mi hijo Miguel, de 12 años, nunca ha tenido un padre real. Y cuando vio en las noticias lo que Eduardo hizo con Mateo, se derrumbó. Ningún niño merece un padre así». Con esta nueva evidencia, Daniela pidió una audiencia de emergencia. Pero Eduardo seguía un paso adelante. Consiguió que el juez asignado fuera un viejo amigo suyo, Martínez, conocido por favorecer a los padres en casos de custodia. El día de la audiencia, cuando todo parecía perdido, ocurrió un milagro. La puerta de la sala se abrió y entró Carmen, la trabajadora social, acompañada por Luisa, la examante de Eduardo, y 3 jueces más del Tribunal de Familia. «Solicito que el juez Martínez se recuse», anunció uno de ellos. «Tenemos pruebas de parcialidad y posible corrupción en este caso». El juez Martínez palideció. «Esto es irregular. No pueden interrumpir mi sala así». «Podemos cuando hay evidencia de manipulación judicial», respondió el juez más antiguo. «La jueza Paredes ha presentado una denuncia formal contra el juez Montero por abuso de poder, manipulación de evidencia y perjurio». Eduardo se levantó furioso. «Esto es una conspiración. Luisa está despechada porque terminé nuestra relación». Luisa dio un paso adelante. «Tengo grabaciones, Eduardo, de todo lo que me contaste sobre cómo manipulabas casos, sobre cómo planeabas quitarle el niño a Carolina para no pagar manutención, igual que hiciste con Miguel». El rostro de Eduardo se descompuso. «Esas grabaciones son ilegales. No pueden usarse». «No en un juicio penal», concedió uno de los jueces. «Pero sí en una investigación interna del Poder Judicial y en un caso de custodia donde prima el interés superior del niño». Luisa me miró con determinación. «Le debo esto a Mateo y a tu familia. Eduardo debe pagar por lo que ha hecho». En ese momento, Sandra entró con Miguel. El niño se parecía tanto a Eduardo que nadie pudo negar el parentesco. «También tenemos una demanda por falsificación de documentos financieros para evadir manutención», anunció Daniela. «El señor Montero ha estado ocultando propiedades y cuentas bancarias para no cumplir con sus obligaciones». Eduardo, acorralado, intentó su última carta. «Si siguen con esto, todos ustedes perderán sus carreras. Tengo información comprometedora de cada uno». El silencio que siguió fue tenso. Luego, el juez más antiguo habló. «Acaba de admitir chantaje en una sala llena de testigos, juez Montero. Queda usted suspendido de sus funciones mientras se realiza una investigación completa». Cuando salimos del tribunal, con una orden que me otorgaba la custodia total de Mateo mientras se investigaba a Eduardo, no podía creer lo que había pasado. Sandra me abrazó. «Al fin alguien le puso un alto», dijo. «Ahora nuestros hijos estarán a salvo». Esa noche, mientras arropaba a Mateo, me preguntó con voz temblorosa, «¿Papá vendrá a buscarme?» «No, mi amor. Nunca más tendrás que hacer cosas peligrosas para complacerlo». «¿Y nunca más tendré que guardar secretos?» «Nunca más», prometí, besando su frente. Pero Eduardo no se rendiría tan fácilmente. Al día siguiente, recibí un mensaje. «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de haberte metido conmigo. Recuerda, un juez siempre tiene la última palabra».
Eduardo cumplió su promesa. 3 días después de la audiencia, fui despedida del bufete de abogados donde trabajaba como asistente administrativa. El motivo oficial fue reestructuración, pero mi jefe, visiblemente incómodo, me confesó la verdad cuando le exigí sinceridad. Eduardo Montero llamó personalmente a los socios. Admitió evitando mi mirada. Amenazó con bloquear todos nuestros casos en los tribunales si no te despedíamos. Lo siento, Carolina. Ese mismo día, el banco me notificó que mis cuentas habían sido congeladas por una investigación de fraude. Mi casera me informó que debía desalojar el departamento, porque supuestamente había una orden judicial por impago, aunque yo siempre pagué puntualmente. Es él, ¿verdad? Pregunté a Daniela mientras ella revisaba los documentos en su oficina. Eduardo está usando sus contactos para destruirme. Sin duda, confirmó con gesto grave. Ha iniciado una guerra sucia para quebrantarte, para que te rindas y aceptes sus términos. ¿Qué términos? Casi mata a nuestro hijo. Quiere que retires todas las denuncias, que firmes un acuerdo de confidencialidad y que aceptes la custodia compartida. De esa forma, recuperaría su posición en el juzgado. Jamás pondré a Mateo en sus manos otra vez. Daniela apretó los labios. Carolina, Eduardo está desesperado. Un juez en su situación lo pierde todo. Prestigio, poder, contactos, su pensión judicial. Hará lo que sea para salvarse. Esa noche regresé al departamento que pronto debería abandonar. Encontré a mi madre pálida, sentada junto a Mateo que dibujaba en silencio. Vino la policía, susurró para que Mateo no escuchara. Tenían una orden para llevarse a Mateo por presunto abuso infantil. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. ¿Qué? ¿Cómo? Eduardo presentó una denuncia alegando que maltratas a Mateo y que los moretones que tenía aquella noche de la tormenta fueron causados por ti. Su voz temblaba. Por suerte Carmen estaba aquí tomando la declaración de Mateo para el caso. Ella les mostró la documentación oficial y se negaron a ejecutar la orden. Miré a mi hijo, concentrado en su dibujo. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Un dibujo para el juez, respondió sin levantar la vista. Para que sepa que papá miente. Me acerqué y vi el dibujo. Una figura pequeña bajo la lluvia, sosteniendo una bolsa, mientras un coche se alejaba. Era su recuerdo de aquella noche. Mateo, ¿hablaste con alguien hoy? ¿Alguien te hizo preguntas? Asintió. Un señor con uniforme me preguntó si tú me pegabas. Le dije que no, que tú nunca me pegas, que fue papá quien me mandó solo a la farmacia. Carmen apareció desde la cocina. El oficial estaba horrorizado cuando Mateo le contó todo. Incluso tomó fotos del dibujo como evidencia adicional. El teléfono sonó. Era Eduardo. ¿Cómo se siente perderlo todo, Carolina? Tu trabajo, tu casa, pronto tu hijo. Si continúas con esto, será peor. No vas a intimidarme, Eduardo. Todos conocen la verdad ahora. ¿Eso crees? ¿Sabes lo que pasará cuando les muestre las fotos de las lesiones que le causaste a Mateo? Fotos que curiosamente aparecerán en su expediente médico. Estás falsificando evidencia. Eso es un delito grave. Pruébalo. Mi palabra contra la tuya. Y recuerda, soy un respetado juez de familia con 20 años de carrera. Eras. Ahora eres un juez suspendido bajo investigación por negligencia infantil y corrupción. Su risa me heló la sangre. No por mucho tiempo. Mañana a las 2 p.m. tengo una audiencia con la comisión judicial. Han aceptado revisar mi caso gracias a algunos favores pendientes. Si no retiras todas las denuncias para entonces, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Mateo. Colgué sintiendo náuseas. Carmen, que había escuchado la conversación en altavoz, sacó su teléfono inmediatamente. Acaba de amenazarte explícitamente y admitir que está manipulando pruebas. Todo quedó grabado. 1 hora después, mi departamento se convirtió en el centro de operaciones de una resistencia inesperada. Daniela había convocado a Sandra y a su hijo Miguel, a Luisa, a Carmen y a 2 jueces del Tribunal de Familia que siempre habían sospechado de las tácticas de Eduardo. Sabemos que la comisión judicial está parcialmente comprada, explicó uno de los jueces. Eduardo ha cultivado favores durante años, pero no todos están de su lado. Algunos estaban esperando precisamente esto para derribarlo. Necesitamos pruebas irrefutables, continuó Daniela. Algo que ni siquiera sus amigos puedan ignorar o desestimar. Luisa, pálida pero determinada, habló. Las tengo. Eduardo guardaba un archivo con información comprometedora de todos los jueces y fiscales de la ciudad. Era su seguro, según él. Me lo mostró una vez, jactándose de su poder. Está en una caja fuerte en su despacho. ¿Puedes conseguirlo?, preguntó Daniela. Tengo la combinación, pero necesitaríamos una orden judicial para que la evidencia sea admisible. El juez más antiguo sonrió.
Eso es lo más fácil. Tengo a un juez federal que ha estado esperando años para investigar la corrupción en nuestros tribunales de familia. Mientras discutían la estrategia, observé a Mateo jugando con Miguel. A pesar de la diferencia de edad, había una conexión instantánea entre ellos. Miguel protegía a su pequeño hermano, enseñándole a jugar a las cartas. Eduardo nunca quiso conocerme, dijo Miguel cuando notó que los observaba. Mamá me mostraba fotos suyas en los periódicos, diciendo que mi papá era importante. Pero cuando intentábamos acercarnos, nos amenazaba. La rabia me invadió nuevamente. Miguel, lamento mucho que hayas pasado por eso. Yo no, respondió con madurez sorprendente. Prefiero no tener padre a tener uno que hace daño a los demás. Por eso quiero ayudar a Mateo. Él todavía puede salvarse. A medianoche, cuando todos se habían ido excepto Carmen, que insistió en quedarse para protegernos, recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Carolina Vega? Una voz femenina, cautelosa. Sí, ¿quién habla? Me llamo Verónica Soto. Fui secretaria del juez Montero hace 5 años. Vi su caso en las noticias. Hay algo que debes saber. La voz de Verónica temblaba de miedo. Eduardo Montero no solo manipula casos. Ha estado abusando de su poder para extorsionar a madres vulnerables durante años. ¿Extorsionar? ¿Cómo? Amenazaba con quitarles la custodia de sus hijos a menos que accedieran a sus demandas. Tengo pruebas, grabaciones, documentos, incluso testimonio de las víctimas. Mi corazón latía desbocado. Verónica, ¿por qué no denunciaste esto antes? Lo intenté. Su voz se quebró. Presenté una queja formal ante la comisión judicial. A la semana siguiente perdí mi trabajo, mi reputación, todo. Eduardo se aseguró de que nadie me contratara de nuevo. Tuve que mudarme de ciudad. ¿Y por qué me llamas ahora? Porque ustedes son muchos. Y porque mi hija ahora tiene la edad que tenía Mateo cuando todo sucedió. A la mañana siguiente, mientras Eduardo entraba confiado a la audiencia de la comisión judicial, no esperaba encontrarse con un ejército. En la sala no solo estaban los miembros de la comisión, sino también un juez federal, 5 madres que habían sido víctimas de sus extorsiones, 3 ex secretarias con documentación, Sandra y Miguel, Luisa con los archivos incriminatorios, periodistas de 3 diarios nacionales, y yo, sosteniendo la mano de Mateo. La expresión de Eduardo al vernos fue de puro terror. Por primera vez, el juez que creía tener el poder absoluto comprendió que su imperio de mentiras y abusos se derrumbaba ante sus ojos. Todos ustedes han sido manipulados, intentó defenderse, su voz perdiendo autoridad con cada palabra. Esta mujer busca venganza porque terminé nuestro matrimonio. Mateo, con valentía que me hizo llorar de orgullo, avanzó hacia el centro de la sala sosteniendo su dibujo. Papá miente, dijo con voz clara que resonó en el silencio. Me mandó solo en la tormenta para llevar medicina al perrito de su novia. Tenía mucho miedo, pero él dijo que debía ser valiente. El juez federal tomó el dibujo de Mateo. Jovencito, ¿estarías dispuesto a contarme exactamente qué pasó aquella noche? Mateo asintió. Para que ningún otro niño tenga que caminar solo en la tormenta. Eduardo, desesperado, intentó acercarse a su hijo. Mateo, recuerda lo que hablamos. Papá te comprará ese videojuego que querías. Los guardias lo detuvieron. El juez federal ordenó su arresto inmediato por intento de soborno e intimidación de testigos. Mientras se llevaban a Eduardo esposado, gritando amenazas e improperios, Mateo se aferró a mi mano. ¿Ya no tendremos que tener miedo, mamá? No, mi amor, nunca más. Pero sabía que las palabras de Eduardo resonarían por mucho tiempo. Esto no ha terminado. Me vengaré de todos ustedes. El arresto de Eduardo sacudió todo el sistema judicial de la ciudad. Los periódicos lo llamaron el caso del juez tirano, exponiendo no solo lo que le hizo a Mateo aquella noche tormentosa, sino todo un entramado de corrupción que había construido durante 2 décadas. Pensé que con Eduardo tras las rejas, por fin encontraríamos paz. Qué equivocada estaba. 3 semanas después del arresto, mientras preparaba la cena, Mateo jugaba en el patio de nuestra nueva casa. Habíamos podido mudarnos gracias a la ayuda de Sandra, quien me ofreció el departamento que tenía disponible por un alquiler mínimo. ¡Mamá! El grito de Mateo me heló la sangre. Corrí al patio para encontrarlo señalando hacia la calle. Ese señor me estaba sacando fotos. Alcancé a ver a un hombre corpulento alejándose apresuradamente. Tomé a Mateo y lo metí en casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Llamé inmediatamente a Carmen. Los secuaces de Eduardo, confirmó después de revisar las cámaras de seguridad que había instalado como precaución. Está usando sus contactos desde la cárcel para intimidarte.
Al día siguiente recibí un sobre sin remitente. Dentro había fotos de Mateo jugando en el patio, de nosotros entrando al supermercado, incluso de él en la escuela. Un mensaje escrito a mano decía: Eduardo no olvida, Eduardo no perdona. Erie. Las amenazas continuaron, llamadas anónimas a medianoche, mensajes inquietantes. Un día, la directora de la escuela me llamó alarmada porque un hombre intentó recoger a Mateo diciendo que era su tío. No podemos seguir así, le dije a Daniela mientras revisaba la última amenaza recibida. Mateo está aterrorizado, no quiere ir a la escuela, tiene pesadillas constantes. Eduardo tiene una audiencia preliminar en 3 días, respondió. Si testificas contra él, enfrentará cargos por corrupción, abuso de poder, manipulación de evidencia y puesta en peligro de un menor. Podría recibir hasta 15 años. ¿Y qué nos garantiza que sus cómplices no sigan acosándonos durante todo ese tiempo? La respuesta llegó esa misma tarde, de manera inesperada. Luisa apareció en mi puerta, acompañada por 2 oficiales federales. Han descubierto un plan para intimidar a los testigos principales del caso, explicó mientras los oficiales inspeccionaban mi casa. Eduardo ha estado dirigiendo una pequeña red desde la cárcel, usando antiguos clientes que le deben favores. ¿Cómo lo supieron? Su compañero de celda es un informante. Eduardo habla mientras duerme, revelando nombres, planes, ubicaciones. Los oficiales instalaron dispositivos de seguridad adicionales y me entregaron un botón de pánico conectado directamente con la Policía Federal. A partir de hoy, ustedes están bajo protección federal, explicó uno de ellos. Cualquier intento de acercamiento será considerado obstrucción a la justicia. Esa noche, cuando arropaba a Mateo, me preguntó con voz temblorosa: ¿es verdad que papá quiere hacernos daño? ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su propio padre lo veía como una pieza descartable en su juego de poder? Tu papá está muy enojado ahora, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero hay muchas personas protegiéndonos. ¿Como Miguel y su mamá? Sí, como ellos. ¿Y como la señora Carmen y la señora Luisa? Exacto. Entonces no tengo miedo, dijo con una pequeña sonrisa. Somos muchos contra papá. Su simplicidad me conmovió. Efectivamente, ya no estábamos solos. El día de la audiencia preliminar, el juzgado estaba repleto. Eduardo entró esposado, pero manteniendo su aire arrogante. Al verme, sonrió de manera perturbadora. Carolina Vega, llamó el juez. Por favor, suba al estrado. Mientras caminaba, sentí el peso de docenas de miradas. Entre el público vi rostros familiares. Las madres que Eduardo había extorsionado, las secretarias que había acosado, incluso algunos jueces honestos que habían sospechado siempre de sus métodos. Narré con detalle aquella noche tormentosa, cómo Eduardo había utilizado a nuestro hijo como mensajero para su amante, exponiéndolo a peligros mortales por el medicamento de un perro. Describí cómo amenazó mi trabajo, mi vivienda, incluso mi libertad para mantener su posición de poder. ¿Tiene miedo de Eduardo Montero?, preguntó el fiscal. Todos le tenemos miedo, respondí sinceramente. Ha demostrado que no tiene límites, que usará cualquier recurso a su alcance para manipular, dañar y controlar a quienes lo desafían. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Eduardo intentó desacreditarme, sugiriendo que yo había inventado todo por despecho tras descubrir su aventura con Luisa. ¿Está sugiriendo que me inventé la hipotermia de mi hijo?, respondí indignada. ¿Que falsifiqué los registros médicos y las declaraciones de los testigos? ¿Que Mateo se lastimó solo para perjudicar a su padre? El abogado cambió de estrategia. Señora Vega, ¿no es cierto que usted ha restringido el contacto entre Eduardo y su hijo a lo largo de su matrimonio? No, Eduardo rara vez mostraba interés en Mateo, a menos que pudiera usarlo para algo. ¿No es cierto que usted ha estado colaborando con Luisa Paredes, la examante de su esposo, en una conspiración para destruir su carrera? Luisa no sabía que Eduardo era casado. Él le mintió igual que a todos, y nuestra colaboración comenzó después de que ambas descubriéramos sus mentiras. Cuando terminé mi testimonio, el abogado llamó a su primer testigo, Alberto Méndez, veterinario. Doctor Méndez, ¿podría explicar al tribunal la gravedad de la condición del perro Pelusa la noche de los hechos? El veterinario, visiblemente incómodo, respondió. Pelusa sufría una inflamación intestinal moderada. Ciertamente necesitaba medicación, pero no era una emergencia que justificara medidas extremas. ¿Habría muerto el perro sin ese medicamento? No esa noche. Podría haber esperado perfectamente hasta la mañana siguiente. Eduardo se removió inquieto en su asiento. El siguiente golpe vino cuando llamaron a Mateo a testificar. A pesar de mi oposición, el juez consideró que su testimonio era crucial.
Mateo, tan pequeño que apenas se veía en el estrado, respondió a las preguntas del fiscal con claridad sorprendente. ¿Papá te dijo que tuvieras cuidado con los autos y la tormenta cuando te mandó a la farmacia? No, solo me dijo que corriera rápido para que Pelusa no se muriera. ¿Te dio alguna protección contra la lluvia? ¿Un paraguas? ¿Un impermeable? No, dijo que no había tiempo. ¿Por qué crees que tu papá no fue él mismo a la farmacia? Porque tenía que quedarse con la señora Luisa. Dijo que ella estaba muy triste por Pelusa y necesitaba un abrazo de adultos. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal continuó. Mateo, ¿tu papá te ha pedido que guardes otros secretos? El niño asintió. Me dijo que no le contara a mamá cuando me olvidaba en la escuela. Y que no le dijera que a veces me dejaba en el auto cuando iba a ver a la señora Luisa. Eduardo se levantó furioso. Está manipulando a mi hijo. Carolina le ha enseñado a decir esas mentiras. El juez ordenó silencio. El abogado defensor, visiblemente descolocado, apenas pudo formular preguntas coherentes a Mateo. La audiencia continuó con más testigos. Las secretarias acosadas, las madres extorsionadas, incluso algunos colegas jueces que confirmaron las tácticas manipuladoras de Eduardo. Pero el testimonio que realmente destruyó a Eduardo vino de quien menos esperaba, su propio hijo Miguel. A sus 12 años, Miguel describió cómo Eduardo había negado su paternidad hasta que una prueba de ADN lo obligó a reconocerlo. Cómo después había manipulado informes financieros para pagar lo mínimo de manutención. Cómo lo había amenazado cuando intentaba contactarlo. Una vez fui a su despacho en el juzgado, narró Miguel. Solo quería conocerlo. Me dijo que si volvía a aparecer se aseguraría de que mi madre perdiera mi custodia y me enviaran a un hogar de acogida. Eduardo perdió el control. Son todas mentiras. Ese mocoso ni siquiera es mi hijo. Sandra se acostó con medio mundo. El juez ordenó sacarlo de la sala. Cuando la audiencia terminó, el juez anunció que había suficientes evidencias para llevar el caso a juicio por todos los cargos presentados: negligencia infantil, manipulación judicial, falsificación de documentos, intimidación, extorsión y abuso de poder. Eduardo sería procesado y, mientras tanto, permanecería en prisión preventiva sin derecho a fianza por el riesgo que representaba para los testigos. Al salir del juzgado, rodeada por Sandra, Miguel, Luisa, Carmen y el resto de nuestros aliados inesperados, sentí por primera vez en meses que podía respirar sin miedo. «Mamá», llamó Mateo mientras caminábamos hacia el auto. «¿Papá ya no nos puede hacer daño?» «No, mi amor, ya no puede hacernos daño». Pero en ese momento, un hombre se acercó rápidamente entre la multitud. Instintivamente, abracé a Mateo. Los oficiales federales se interpusieron de inmediato. No era una amenaza, era el secretario del juez, con un sobre en la mano. Señora Vega, quería entregarle esto personalmente. Dentro había una orden de protección permanente contra Eduardo y cualquier persona que actuara en su nombre, además de la suspensión definitiva de sus derechos parentales sobre Mateo. Esa noche, mientras Mateo dormía tranquilo por primera vez en semanas, recibí una llamada de Daniela. Eduardo ha intentado suicidarse en su celda, me informó con voz grave. No lo logró, pero durante la intervención médica no paró de gritar que se vengaría de ti y de Mateo. Carolina, esto aún no termina. Y tenía razón. Aquella misma madrugada desperté con el olor a humo. Alguien había prendido fuego a nuestra casa. Han pasado 3 años desde aquella noche en que alguien, nunca supimos con certeza quién, aunque todos lo sospechábamos, incendió nuestra casa. Por suerte, los detectores de humo y el sistema de seguridad instalado por los agentes federales funcionaron perfectamente. Pudimos salir a tiempo, Mateo y yo, apenas con lo puesto, pero vivos. Esa noche marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra. Tras el incendio, la protección federal se intensificó. El juez que llevaba el caso de Eduardo ordenó una investigación exhaustiva de todos sus contactos, dentro y fuera de la cárcel. Descubrieron una red de favores y amenazas que se extendía por varios departamentos policiales y judiciales de la ciudad. 12 personas fueron arrestadas, incluyendo 2 guardias penitenciarios que habían permitido a Eduardo hacer llamadas no registradas. El primo de Eduardo confesó haber sido quien prendió fuego a nuestra casa, siguiendo instrucciones directas del ex juez. El juicio contra Eduardo fue rápido y contundente. Con tantas pruebas y testimonios, incluyendo el de su propio hijo Miguel, la sentencia era inevitable. 15 años de prisión por corrupción, negligencia infantil, manipulación de evidencia y obstrucción a la justicia. Además, perdió definitivamente su licencia para ejercer el derecho. Mateo y yo nos mudamos temporalmente con mis padres, quienes finalmente entendieron la gravedad de la situación y se convirtieron en nuestro mayor apoyo.
Durante meses, mi hijo tuvo pesadillas recurrentes. Soñaba con la tormenta, con el fuego, con su padre persiguiéndolo. El psicólogo infantil que lo atendía nos explicó que Mateo había desarrollado un trastorno de estrés postraumático, pero que con terapia y amor incondicional podría superarlo gradualmente. Fue en esas sesiones de terapia donde Mateo finalmente pudo expresar todo lo que sentía hacia Eduardo, la confusión, el miedo, pero también el anhelo de tener un padre que lo quisiera de verdad. Papá nunca jugaba conmigo como Miguel juega con su hermana, confesó un día. Miguel y Sandra se habían convertido en parte de nuestra familia extendida, visitándonos regularmente. Miguel, a sus 15 años ahora, asumió el rol de hermano mayor protector, enseñándole a Mateo a andar en bicicleta, ayudándolo con las tareas, siendo lo que Eduardo nunca fue para ninguno de los dos. Sandra y yo descubrimos que teníamos mucho en común, más allá de haber compartido al mismo hombre tóxico. Ambas éramos resilientes, protectoras, determinadas a que nuestros hijos crecieran sanos y felices, a pesar del daño que Eduardo había intentado causarles. Luisa también continuó en nuestras vidas, de una manera que nunca habría imaginado. Renunció a su puesto como jueza, demasiado desencantada con un sistema que había permitido la corrupción de Eduardo durante tantos años. En cambio, abrió una fundación para apoyar a madres e hijos víctimas de violencia judicial, ofreciendo asesoramiento legal gratuito y acompañamiento psicológico. Le debo esto a Mateo, me dijo cuando inauguramos las oficinas. Si no hubiera visto a tu pequeño empapado aquella noche, sosteniendo la medicina para mi perro, quizás nunca habría descubierto la verdadera naturaleza de Eduardo. Pelusa, irónicamente, se convirtió en la mascota no oficial de la fundación. El pequeño perro que involuntariamente desencadenó toda esta historia, ahora pasaba sus días recibiendo caricias de los niños que llegaban buscando ayuda. Carmen, la trabajadora social, se jubiló el año pasado, pero antes de irse se aseguró de que el caso de Eduardo se incluyera como estudio obligatorio en la formación de nuevos trabajadores sociales, un ejemplo perfecto de cómo el poder puede corromperse y utilizarse para dañar a los más vulnerables. En cuanto a mí, reconstruí mi vida paso a paso. Encontré un nuevo trabajo, mejor pagado, y con un jefe que valoraba mi resiliencia. Con la indemnización del seguro por el incendio, pude dar la entrada para una pequeña casa en un barrio tranquilo, con un jardín donde Mateo pudiera jugar sin miedo. Eduardo intentó contactarnos varias veces desde prisión, primero con amenazas veladas, luego con falsas disculpas, finalmente con ruegos para ver a Mateo. Todas sus cartas fueron interceptadas por orden judicial y añadidas a su expediente como prueba de acoso continuado. Hace 6 meses, recibimos la noticia. Eduardo había sido agredido gravemente por otros reclusos que despreciaban a quienes dañaban a niños. Sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado. Cuando Mateo preguntó por él, simplemente le dije que su padre estaba enfermo y no podría contactarnos en mucho tiempo. ¿Está enfermo como Pelusa aquella noche?, preguntó con esa perspicacia que siempre me sorprende. No, mi amor, es otro tipo de enfermedad. ¿Y va a sanar algún día? Algunas enfermedades nunca sanan del todo, respondí eligiendo cuidadosamente mis palabras, especialmente las que afectan el corazón y la mente. Mateo lo consideró un momento. Creo que papá tiene el corazón muy enfermo, ¿verdad? Por eso no podía querernos bien. La sabiduría de los niños siempre me deja sin palabras. Hoy es un día especial. Mateo cumple 8 años. Organizamos una pequeña fiesta en el jardín, con Miguel como ayudante oficial encargado de los juegos. Sandra trajo un pastel enorme, y Luisa llegó con Pelusa, quien ya está viejo pero sigue tan enérgico como siempre. Mientras observo a mi hijo soplar las velas, rodeado de personas que lo aman genuinamente, pienso en aquel niño empapado y asustado que llegó a casa sosteniendo una bolsa de farmacia hace 3 años. Ese niño que cargaba el peso de complacer a un padre que lo veía como una herramienta, no como un ser humano. Ahora, Mateo corre, ríe, juega sin miedo. Ya no tiembla cuando llueve, aunque sigue evitando salir durante las tormentas. La terapia ha funcionado maravillosamente, y aquella noche traumática se ha convertido en un recuerdo difuso que pierde fuerza con cada día feliz que vivimos. «¡Mira, mamá!», grita señalando una cometa que Miguel le ayuda a elevar. «¡Está volando!». Y mientras lo veo correr por el jardín, pienso en cómo a veces las peores tormentas de nuestra vida nos llevan hacia horizontes que nunca habríamos imaginado. Eduardo intentó destruirnos, pero en cambio nos liberó, de su control, de su manipulación, de una vida construida sobre mentiras. Mateo ya no tiene que caminar solo bajo la lluvia para complacer a nadie, y yo ya no tengo que soportar a un hombre que valoraba más a un perro que a su propio hijo. A veces, cuando Mateo duerme profundamente, sin pesadillas,
Recuerdo aquella noche y siento un escalofrío. Pero luego pienso en todo lo que hemos construido desde entonces. Una familia elegida, una red de apoyo inquebrantable, una vida auténtica. Y aunque suene extraño, casi siento gratitud por aquella tormenta que finalmente nos mostró la verdad y nos permitió comenzar de nuevo. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.